Él es mi viejo y él es mi vieja. Se quebró el cuadro para el terremoto. Como se pueden dar cuenta, él es crespito y igual ahora estoy bien crespito y no pienso cortarme el pelo hasta que esto pare, porque tengo que dar el ejemplo. Tenía ganas de correr hoy día. Está lloviendo, así que nos quedamos en casita. Les quería comentar hoy día sobre dos tipos de entrenamiento. Uno es entrenamiento de fuerza, método circuito, y el otro va a ser tipo de entrenamiento de correr, o para algunas personas caminar, o para otras trotar. Me basaré a través de un estudio científico para dar las diferencias de gasto energético de estos dos tipos de entrenamiento, tanto de fuerza en circuito, que es un entrenamiento continuo de un ejercicio a otro, puede ser full body en todo el cuerpo, podemos trabajar, no sé, por darte un ejemplo, sentadilla, otra estación de flexiones de codo, otra estación de curl de bíceps, entre otros, de forma continua, pasando de un ejercicio a otro. Eso es el método circuito, para dar las diferencias y cuál es más recomendable para después sacar las conclusiones y recomendaciones. Así que no te despegues de este video, que va a estar muy entretenido. El estudio fue analizar el gasto energético de entrenamiento de circuito de fuerza y correr en cinta. Y se analizó también la percepción subjetiva del esfuerzo o escala de Borg, que 1 significa que no hay esfuerzo, nulo, y 10 significa que hay un esfuerzo máximo. Los participantes eran jóvenes universitarios entre 19 a 25 años, los cuales están ligados con la actividad física y el ejercicio, mínimo 6 meses haciendo trabajo de fuerza y trabajo de resistencia aeróbica para poder incluirse en este estudio, los cuales trabajaron 10 estaciones de fuerza en forma continua en método circuito, con el 40% de un RM, 15 repeticiones, y se iba monitoreando constantemente el gasto energético y la frecuencia cardíaca y la escala subjetiva del esfuerzo, que es la escala de Borg. También corrieron 20 minutos en cinta en forma continua y se analizaron los mismos datos. Los resultados mostraron que el gasto energético total fue menor en entrenamiento de circuito de fuerza en comparación con correr en cinta. 168 versus 244 kilocalorías. También no hubo una asociación entre percepción subjetiva del esfuerzo y gasto energético. También la frecuencia cardíaca de reserva entre correr en cinta y entrenamiento de fuerza en método circuito fue de un 61%. Se puede concluir que con estos datos, al entrenar fuerza, tanto método circuito o entrenamiento de fuerza en general, tu percepción subjetiva del esfuerzo va a ser mayor porque se estimulan tipos de fibras más específicas, que son las intermedias, las tipo 2A, y las fibras más grandes, que son las 2X. Y eso va a producir más dolor en el músculo específico que tú estás trabajando. Por darte un ejemplo, si estás trabajando piernas, específico en el tren inferior, o bíceps, específico en el bíceps cuando haces curl de bíceps, y eso obviamente va a producir más molestia, más dolor y una percepción de subjetiva del esfuerzo mayor. Entonces por eso es la diferencia. Un dato interesante, pero hay estudios que lo avalan y hay estudios que no lo avalan, es que el trabajo de fuerza te va a aumentar tu tasa metabólica en reposo, tu gasto energético total diario va a ser más elevado y también va a aumentar tu masa magra, o específicamente la masa muscular de tu cuerpo. Yo te puedo decir como dato personal que esos 3 datos anteriormente dichos son certeros y correctos. Te van a suceder eso al momento de trabajar fuerza. Así que si tu objetivo primario son esas 3 características, recomendado 100%. O bien, si tu objetivo principal es resistencia cardiovascular, mejorar tu salud cardiovascular y tu gasto energético momentáneo elevado, y también tener más salud mental y estar más enérgico durante el día, te recomiendo que realices correr, caminar o trotar. En pocas palabras, resistencia aeróbica. Como recomendación, si vas a trabajar circuito de fuerza, realiza con descanso establecido de una estación a otra. ¿A qué me refiero? Cuando pases de un ejercicio a otro, establece tiempo de descanso. Puede ser 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, lo que tú sientas óptimo para recuperarte y no producir una fatiga excesiva y que se aumente mucho la frecuencia cardíaca. Y también para que ejecutes de forma muy técnica los ejercicios. Lo otro, muy importante, si vas a trabajar resistencia aeróbica, que puede ser correr, trotar o caminar, te recomiendo que calcules tu frecuencia cardíaca de reserva y que ojalá sea en un 60% para trabajar resistencia aeróbica de tu capacidad. ¿Cómo vamos a calcular esta frecuencia cardíaca de reserva? Se calcula con una fórmula que yo les voy a enseñar, la cual es la fórmula de Karvonen. Esta fórmula es frecuencia cardíaca objetivo es igual a frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca de reposo por el porcentaje de intensidad más frecuencia cardíaca de reposo. Ahí les va a dar el resultado de la frecuencia
cardíaca de reserva, la cual puede ser 60% como yo les recomiendo, o 70% si ustedes quieren, 80%, 40%, va a depender de cómo quieran trabajar. Pero si quieren trabajar resistencia aeróbica, como 60% como límite para trabajar, y también fuerza como recomendación. La frecuencia cardíaca de reposo sería la frecuencia cardíaca que tú tienes al no hacer ninguna actividad, al estar sentado. En mi caso son 50-45 latidos por minuto, y en tu caso es personalizado en cada sujeto. También la frecuencia cardíaca máxima, te recomiendo que la calcules con la máxima frecuencia cardíaca teórica, la cual sería 220 menos la edad, y ahí te va a dar tu frecuencia cardíaca máxima, y ahí reemplazas la fórmula. Por último, tienes que estar siempre monitoreando tu frecuencia cardíaca. ¿De qué forma? Puede ser con un reloj inteligente que te pueda medir la frecuencia cardíaca tanto en la muñeca o con banda en el pecho. Es primordial para poder trabajar en las zonas establecidas y en las que yo te estoy recomendando que en un 60%. Y eso pues chicos, me despido, que estén muy bien acá en otra nueva cápsula a futuro, así que estén ahí atentos. Chao, chao, chao.